A lo largo de la historia de la humanidad, diversos imperios han surgido y desaparecido, dejando un impacto perdurable en el curso de la civilización. Estos colosos políticos y culturales se alzaron sobre vastos territorios, ejerciendo un poder sin igual sobre regiones enteras y marcando épocas enteras con su influencia. Desde la antigüedad hasta tiempos modernos, los imperios más grandes han sido pilares de la historia mundial, moldeando la política, la economía y la cultura de su tiempo. En este video nos embarcaremos en un apasionante viaje a través de las páginas de la historia para explorar los imperios más poderosos que alguna vez dominaron el mundo. Desde las majestuosas civilizaciones de la antigüedad hasta las potencias coloniales de la era moderna, estos imperios han dejado una huella imborrable en la historia humana. Así que, acompáñame mientras desentrañamos los secretos de su grandeza, exploramos sus conquistas más épicas y descubrimos cómo su legado continúa influenciando nuestro mundo actual. 7. Imperio Mongol. El Imperio Mongol, uno de los más impresionantes en la historia de la humanidad, se estableció en el siglo XIII bajo el liderazgo formidable de Genghis Khan, cuyo verdadero nombre era Temujin. La fundación del imperio ocurrió en el año 1206, cuando Temujin logró unificar a las diversas tribus nómadas mongolas bajo su liderazgo visionario y carismático. Con una habilidad táctica sin igual y una movilidad militar extraordinaria, los mongoles lanzaron una serie de campañas militares que resultaron en la conquista de vastas extensiones de Asia y Europa. A pesar de su reputación como conquistadores implacables, el Imperio Mongol no solo fue un coloso militar, sino que también tenía una estructura de gobierno sorprendentemente organizada. El vasto territorio conquistado se dividió en khanatos, cada uno gobernado por un descendiente de Genghis Khan o un líder designado. Esta organización permitió la gestión eficiente de un imperio multicultural y diverso, facilitando la administración y la cohesión interna del Estado. Además de sus logros militares, el Imperio Mongol también desempeñó un papel crucial en la promoción del comercio y la comunicación a lo largo de las rutas de la seda. La apertura de nuevas rutas comerciales entre Asia y Europa facilitó intercambios culturales y económicos que enriquecieron la civilización humana en general. Durante el gobierno mongol, hubo un florecimiento de la cultura y las artes. A pesar de la imagen estereotipada de los mongoles como guerreros feroces, también eran patronos de las artes y las letras. Se fomentó el intercambio de conocimientos y el desarrollo de la ciencia y la tecnología, lo que contribuyó al avance de la civilización en las regiones bajo su dominio. Sin embargo, a pesar de sus impresionantes logros, el Imperio Mongol comenzó a debilitarse a finales del siglo XIII debido a divisiones internas, luchas de sucesión y presiones externas. Después de la muerte de Genghis Khan, el imperio se fragmentó en varios khanatos separados, lo que eventualmente condujo al declive y la desaparición del imperio en su forma original. A pesar de su corta duración como un imperio unificado, el legado de los mongoles perdura en la historia mundial. Su impacto se puede ver en diversos aspectos, desde la política y la administración hasta la cultura y la tecnología. El Imperio Mongol estableció vínculos significativos entre Asia y Europa, influenciando profundamente el curso de la historia y dejando una huella indeleble en las regiones que conquistaron. 6. Imperio Español. El Imperio Español, también conocido como el Imperio Hispánico, fue una potencia colonial que abarcó vastas extensiones de territorio en América, Europa, África y Asia durante los siglos XVI al XIX. Su inicio se remonta a los viajes de exploración liderados por Cristóbal Colón en 1492, que llevaron al descubrimiento de América y abrieron el camino para la expansión española en el Nuevo Mundo. A lo largo de los siguientes siglos, España llevó a cabo una serie de conquistas y expediciones de colonización que resultaron en la creación de un imperio sin precedentes en la historia. La conquista y colonización de América fueron aspectos fundamentales del Imperio Español. Los conquistadores españoles, como Hernán Cortés en México y Francisco Pizarro en Perú, sometieron a los poderosos imperios indígenas de los aztecas y los incas, respectivamente, y establecieron colonias y virreinatos en toda América Latina. Durante este período, se extrajeron enormes cantidades de oro, plata y otros recursos naturales de las colonias,
lo que enriqueció a España y la convirtió en una de las potencias más ricas y poderosas de Europa. El legado cultural del Imperio Español también fue significativo. La influencia española se refleja en el idioma, la religión, la arquitectura y la gastronomía de muchas regiones alrededor del mundo. La difusión del idioma español y la religión católica dejaron una marca perdurable en las colonias españolas, donde aún se habla español y se practica el catolicismo en gran medida. La arquitectura colonial española, caracterizada por sus iglesias, plazas y edificios gubernamentales, sigue siendo una parte integral del paisaje urbano en muchos países de América Latina y Filipinas. Sin embargo, a pesar de su apogeo, el Imperio Español experimentó un declive gradual a partir del siglo XVIII. Factores como las guerras costosas, la corrupción interna y el agotamiento de los recursos en las colonias contribuyeron a su debilitamiento. Las guerras de independencia en América Latina, lideradas por figuras como Simón Bolívar y José de San Martín, marcaron el comienzo del fin del dominio español en el Nuevo Mundo. A lo largo del siglo XIX, España perdió la mayoría de sus colonias americanas y su imperio se redujo considerablemente, dejando un legado complejo y contradictorio en las tierras que alguna vez gobernó. 5. Imperio Persa. El Imperio Persa, también conocido como el Imperio Aqueménida, fue uno de los imperios más grandes y poderosos del mundo antiguo, alcanzando su apogeo en el siglo VI a.C. Fundado por Ciro el Grande en el año 550 a.C., el Imperio Persa se extendía desde el este de Europa hasta el norte de África y desde el sur de Asia hasta el mar Mediterráneo. Su vasto territorio abarcaba una diversidad de culturas, lenguas y tradiciones. Una de las características distintivas del Imperio Persa fue su gobierno tolerante y descentralizado. Aunque el poder estaba concentrado en la figura del emperador, conocido como el Rey de Reyes, también se permitía una considerable autonomía a las regiones y pueblos conquistados. Esta política de tolerancia religiosa y cultural contribuyó a la estabilidad del imperio y al mantenimiento de un vasto y diverso estado. El Imperio Persa también fue conocido por su sofisticada administración y sistema de comunicación. Se establecieron carreteras y sistemas de correo que permitían un rápido desplazamiento de tropas y mensajes entre las diversas provincias del imperio. Además, el imperio promovió la construcción de monumentos y obras públicas, como el famoso Palacio de Persépolis, que servían como símbolos de poder y grandeza imperial. El legado cultural del Imperio Persa es significativo y se puede ver en diversos aspectos, desde la arquitectura hasta la literatura y la religión. La arquitectura persa, con sus columnas gigantes y relieves ornamentales, influyó en las posteriores tradiciones arquitectónicas de Medio Oriente y Asia Central. La literatura persa, representada por obras como el Shahnameh, es una parte importante del patrimonio literario de la región. Además, el zoroastrismo, una religión monoteísta fundada en Persia, tuvo un impacto duradero en la cultura y la historia de la región. A pesar de su grandeza, el Imperio Persa enfrentó desafíos y conflictos internos y externos a lo largo de su historia. Las invasiones y conquistas por parte de otros imperios, como el de Alejandro Magno, contribuyeron eventualmente a su caída en el siglo IV a.C. 4. Imperio Otomano. El Imperio Otomano, fundado en el siglo XIII por Osman I, en lo que ahora es Turquía, se convirtió en uno de los imperios más duraderos y poderosos de la historia, dominando vastas regiones de Europa, Asia y África durante más de 6 siglos. Una de las características más destacadas del Imperio Otomano fue su capacidad para expandirse a través de conquistas militares y alianzas estratégicas, llegando a su apogeo en los siglos XVI y XVII bajo el liderazgo de sultanes como Solimán el Magnífico. El gobierno del Imperio Otomano se basaba en un sistema centralizado y autocrático, con el sultán como la máxima autoridad política y religiosa. Sin embargo, el imperio también otorgaba cierta autonomía a las provincias y comunidades no musulmanas, lo que permitía una coexistencia relativamente pacífica de diversas culturas y religiones bajo su dominio. El Imperio Otomano fue conocido por su diversidad étnica y cultural,
reflejada en su vasto territorio que abarcaba desde los Balcanes hasta el norte de África y el Medio Oriente. Durante siglos, Constantinopla, actual Estambul, sirvió como la capital imperial y como un importante centro cultural, comercial y político en el mundo islámico. La economía del Imperio Otomano se basaba en gran medida en el comercio, tanto terrestre como marítimo, con rutas que conectaban Europa, Asia y África. Además, el imperio controlaba importantes rutas comerciales entre el este y el oeste, lo que le proporcionaba una considerable riqueza y poder económico. El legado del Imperio Otomano es vasto y complejo. Su influencia se puede ver en la arquitectura, el arte, la literatura y la gastronomía de las regiones que una vez gobernó. La arquitectura otomana, caracterizada por sus mezquitas ornamentadas, palacios suntuosos y puentes impresionantes, sigue siendo una parte integral del paisaje urbano en muchos países de Europa y Asia Menor. Sin embargo, a partir del siglo XVIII, el Imperio Otomano comenzó a enfrentar desafíos internos y externos, incluyendo la competencia con otras potencias europeas y la agitación nacionalista dentro de sus fronteras. A finales del siglo XIX y principios del XX, el imperio experimentó un periodo de declive y desintegración que culminó con su disolución después de la Primera Guerra Mundial y la posterior fundación de la República de Turquía en 1923. A pesar de su caída, el Imperio Otomano dejó un legado perdurable en la historia de la región y sigue siendo una parte importante del patrimonio cultural y político de muchos países en la actualidad. 3. Imperio Chino. El Imperio Chino, una de las civilizaciones más antiguas y duraderas del mundo, tiene una historia que abarca varios milenios y ha dejado un legado impresionante en la historia mundial. A lo largo de su existencia, China experimentó una sucesión de dinastías que gobernaron sobre vastas regiones de Asia Oriental y Central, desde el Valle del Río Amarillo hasta el Tíbet y más allá. Una de las dinastías más destacadas en la historia china fue la dinastía Han, que tuvo su apogeo entre los siglos II a.C. y II después de Cristo. Durante este periodo, China experimentó un periodo de expansión territorial, desarrollo cultural y avances tecnológicos significativos, estableciendo así las bases de la civilización china moderna. Bajo la dinastía Han, se construyeron la Gran Muralla China y la Ruta de la Seda, que facilitaron el comercio y la comunicación con otras regiones del mundo. Otra dinastía influyente fue la dinastía Tang, que gobernó entre los siglos 7 y 10 después de Cristo. Durante el periodo Tang, China experimentó un florecimiento de la cultura y las artes, así como avances en la ciencia y la tecnología. El Imperio Tang fue conocido por su comercio próspero, su tolerancia religiosa y su gobierno eficiente, lo que lo convirtió en una de las épocas más destacadas en la historia china. Además de su rica historia política y cultural, China también ha sido el hogar de numerosas invenciones y descubrimientos que han tenido un impacto duradero en la civilización humana. La pólvora, la brújula, el papel y la imprenta son solo algunos ejemplos de las innovaciones chinas que han transformado la historia mundial y han contribuido al avance de la humanidad en campos como la guerra, la navegación, la comunicación y la difusión de conocimientos. A pesar de sus logros, China también experimentó periodos de división y conflicto a lo largo de su historia. La caída de las dinastías y las invasiones extranjeras a veces llevaron a la fragmentación del imperio y a la pérdida de territorio. Sin embargo, a lo largo de los siglos, China logró mantener su identidad cultural y su unidad como una de las civilizaciones más antiguas y resistentes del mundo. En la actualidad, China sigue siendo una potencia mundial importante, con una rica herencia cultural y una economía en rápido crecimiento que la sitúan en el centro del escenario mundial. 2. Imperio Romano. El Imperio Romano, una de las civilizaciones más influyentes de la antigüedad, surgió tras la expansión del poder de la República Romana en el Mediterráneo durante varios siglos. Fundado en el año 27 a.C. Con el ascenso de Augusto como el primer emperador, el Imperio Romano se extendió desde las Islas Británicas en el noroeste de Europa hasta Egipto, en el noreste de África y desde Hispania en el oeste hasta el Mar Negro en el este.
El Imperio Romano fue un centro de poder político, militar y cultural en Europa y el Mediterráneo durante más de 1000 años. Durante su apogeo en los siglos I y II después de Cristo, Roma fue la ciudad más grande del mundo antiguo y la capital de un vasto imperio que abarcaba una gran diversidad étnica y cultural. La Pax Romana, un periodo de paz relativa y estabilidad política que duró aproximadamente 2 siglos, permitió un florecimiento de la cultura, las artes y las ciencias en todo el imperio. La expansión del Imperio Romano también llevó a la difusión del idioma latín, el derecho romano y la religión cristiana por todo el territorio. El latín se convirtió en el idioma oficial del imperio y sirvió como lengua franca en la administración, la educación y el comercio. El derecho romano, con sus principios de justicia y equidad, influyó en el desarrollo de los sistemas legales en Europa y más allá. Además, el cristianismo, que surgió en la región de Judea durante el siglo I después de Cristo, se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano en el siglo IV después de Cristo, transformando la sociedad y la cultura romanas para siempre. A pesar de su grandeza, el Imperio Romano enfrentó desafíos internos y externos a lo largo de su historia. Divisiones políticas, crisis económicas, invasiones bárbaras y problemas de sucesión debilitaron gradualmente el imperio, que se dividió finalmente en el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente en el siglo IV después de Cristo. El Imperio Romano de Occidente colapsó en el año 476 después de Cristo, cuando Rómulo, Augustulo, el último emperador romano de Occidente, fue depuesto por el caudillo germánico Odoacro. Sin embargo, el legado del Imperio Romano perdura en la historia mundial. Sus contribuciones en política, derecho, arte, arquitectura, ingeniería, literatura y filosofía siguen siendo una parte integral de la civilización occidental. Roma continúa siendo una ciudad emblemática y un destino turístico importante, con sus ruinas antiguas que atraen a millones de visitantes cada año. 1. Imperio Británico. El Imperio Británico fue el imperio colonial más grande de la historia, abarcando territorios en todos los continentes y ejerciendo una influencia política, económica y cultural considerable en todo el mundo durante varios siglos. La expansión del imperio comenzó en el siglo XVI con la exploración y colonización de América del Norte, África, Asia y Oceanía. Durante los siglos XVIII y XIX, el imperio alcanzó su apogeo, convirtiéndose en una potencia global sin igual. Una de las características distintivas del Imperio Británico fue su vasta red de colonias, protectorados y dominios que se extendían por todo el mundo. Esto proporcionó a Gran Bretaña un acceso a recursos naturales, mano de obra barata y mercados para sus productos manufacturados, lo que contribuyó significativamente a su crecimiento económico y su posición como potencia mundial. El Imperio Británico también dejó un legado cultural duradero en muchas de las regiones que colonizó. La difusión del idioma inglés, las instituciones políticas británicas y el sistema legal común dejaron una marca en la sociedad y la cultura de sus antiguas colonias. Además, la influencia británica se puede ver en la arquitectura, la educación, la literatura y las tradiciones culturales en todo el mundo. Sin embargo, el imperio también enfrentó críticas y resistencia por parte de los pueblos indígenas y las comunidades colonizadas que luchaban por la independencia y la autodeterminación. A lo largo del siglo XX, Gran Bretaña gradualmente cedió el control de sus colonias, con la mayoría obteniendo la independencia después de la Segunda Guerra Mundial. El proceso de descolonización marcó el declive del Imperio Británico y su transformación en la Commonwealth de Naciones, una asociación voluntaria de estados soberanos. A pesar de su desaparición como un imperio formal, el legado del Imperio Británico perdura en la historia mundial. Su influencia se puede ver en la política, la economía, la cultura y el idioma en muchos países de todo el mundo. Hoy en día, Gran Bretaña sigue siendo una potencia global con una influencia significativa en la escena mundial, aunque en un contexto muy diferente al de su época imperial. Si llegaste hasta esta parte del video y la información te resultó interesante o te proporcionó contenido de valor, apreciaría mucho que presiones el botón de me gusta, además de suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún nuevo video.